Hola, ¿qué tal? Nosotros somos el grupo de espondiloartritis y está conformado por Andrés Cagua, Elías Muñoz, Carlos Ramírez, Javier Jiménez y quien les habla, Yajaira Valdivia. Bueno, para comenzar, tenemos que saber que la espondiloartritis engloba a un conjunto de enfermedades que comparten características clínicas, radiológicas, patogénicas y especialmente de predisposición genética. Como parte de la historia, vamos a tener que en 1963 un grupo de reumatólogos se reunió en Roma en un congreso europeo y basándose en su experiencia clínica conceptuaron la espondilitis anquilosante. El doctor Moll y Wright denominaron espondiloartritis seronegativas asociadas a espondilitis anquilosante y su relación con el factor reumatoide negativo. Este también se relaciona con el antígeno de histocompatibilidad, como es el antígeno leucocitario humano B27. Entre su clasificación, vamos a tener que se clasifican en dos partes, espondiloartritis axial y espondiloartritis periférica. La espondiloartritis axial va a estar dividida en espondilitis anquilosante, espondiloartritis axial no radiográfica, y la espondiloartritis periférica se va a dividir en artritis psoriásica, artritis reactiva, artritis asociada a enfermedad inflamatoria intestinal y, como final, espondiloartritis periférica. Como una epidemiología tenemos que esta enfermedad va a ser más frecuente en hombres, es decir, que por cada 3 hombres, una mujer va a estar afectada. Todo lo contrario es con la artritis psoriásica, que es decir, es igual de frecuente en ambos sexos. Como ya le había dicho, se asocia al gen HLA-B27 y va a estar involucrada ciertas razas, como es la raza blanca, los indios norteamericanos, y va a ser un poco menor en asiáticos y africanos. En sí, oscilan entre 77 casos por 1000. Va a tener la prevalencia es de 0,4 y el 1,9 y va a depender de la raza étnica. Tenemos que saber que pacientes con el antígeno leucocitario humano B27 positivo tienden a padecer esta patología entre el 1 al 5% de ellos. También tiene mucho que ver los antecedentes familiares de primer grado, esto va a oscilar más o menos entre el 15 al 20%, también pacientes de raza blanca con HLA-B27 y más espondilitis anquilosante en el 92%. Entre su patogenia vamos a tener que va a venir de un origen infeccioso, genético e inflamatorio. Infeccioso vamos a tener ciertas bacterias como son la Salmonella, Campylobacter, Yersinia, Shigella, Clamidia. Entre las genéticas, como ya lo habíamos mencionado antes, se reconoce la relación entre el gen HLA-B27. Y también tenemos a los receptores de interleucina 23 que participan en la vía del TH17 y se asocia a la espondiloartritis, artritis psoriásica y enfermedad intestinal inflamatoria. Y como último tenemos a la inflamación, que va a ser la anquilositis característica de neoformaciones óseas, que van a participar los genes EDIL3 y HALPN1. Entre sus manifestaciones clínicas tenemos enfermedad de Crohn o colitis ulcerativa, enfermedad intestinal, también vamos a tener la uveitis anterior aguda, el dolor inflamatorio, que ese va a ser el principal manifestación clínica de esta patología. También tenemos la artritis periférica, enfermedad cutánea, dactilitis, los famosos dedos en salchicha y la entesitis. Como pruebas complementarias, tenemos a las pruebas de laboratorio y pruebas de imagen. Las pruebas de imagen van a ser prácticamente las pruebas a cual estándar aquí, porque se va a dar un mejor resultado. Tenemos a la radiografía simple de pelvis, las periféricas y también tenemos a las resonancias magnéticas.
y en las pruebas de laboratorio, estas se las va a hacer para descartar alguna patología, ya sea vamos a realizar un hemograma completo, vamos a medir el perfil hepático, la función renal y vamos a ver el calcio. En los reactantes de fase aguda vamos a medir la velocidad de sedimentación globular y el PCR. En la inmunología vamos a tener el factor reumatoide que va a ser negativo, pero en todo caso se lo hace para descartar enfermedades complementarias a esta. Y también vamos a tener los anticuerpos antinucleares y el antígeno leucocitario humano B27. También la serología de virus puede que esta patología esté dada o asociada a un virus de hepatitis B y del C. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Andrés Cagua y continuando con la exposición de mi compañera, uno de los gold standards va a ser que el paciente en la radiografía va a manifestar sacroiliitis, que esto de aquí va a ser la inflamación de la articulación sacroiliaca. Esta de aquí, dependiendo del nivel o el grado de inflamación que encontremos en esta articulación, vamos a encontrar que se puede clasificar desde grado 1 hasta grado 5. Dentro de los criterios de clasificación tenemos que el utilizado por excelencia es el criterio de Nueva York. Este de aquí vamos a encontrar tanto criterios clínicos como criterios radiológicos. En los criterios clínicos encontramos que el paciente va a presentar un dolor lumbar y rigidez con una duración mayor a 3 meses, que este de aquí va a mejorar con el ejercicio pero no se alivia con el reposo. También vamos a encontrar que el paciente va a tener una limitación de la movilidad de la columna lumbar, tanto en el plano sagital y frontal. También el paciente va a tener una limitación de la expansión torácica con respecto a los valores normales corregidos para edad y sexo. Y dentro de los criterios radiológicos vamos a encontrar que podemos observar en el paciente una sacroiliitis bilateral de al menos un grado 2 o unilateral que tiene que ser de grado 3 o 4. También encontramos los criterios ASA, que esto de aquí nos van a dar múltiples manifestaciones que vamos a observar en el paciente, donde puede ser sacroiliitis, uveitis, el paciente con psoriasis o una enfermedad intestinal inflamatoria, también la presencia del antígeno B27, artritis, entiesitis, dactilitis, dolor lumbar de carácter inflamatorio o un historial familiar de espondiloartritis. También encontramos el cuestionario Basay, que este de aquí va a ser referido de cómo el paciente se ha sentido en la última semana, con una serie de preguntas, entre las cuales vamos a encontrar cuánta fatiga o cansancio ha tenido el paciente en la última semana, siendo de 0 a 10, siendo 0 ninguna y 10 muchísimo. Así también encontramos las siguientes preguntas. Dentro de la evaluación del paciente con espondilitis anquilosante, tenemos que principalmente nos vamos a basar en la historia clínica, la exploración física y el diagnóstico diferencial. En la historia clínica lo que tenemos que apreciar o lo que tenemos que destacar va a ser un dolor de espaldas, inflamación de los dedos del paciente, el dolor del talón de tipo matutino, el dolor articular y también tenemos que realizar las pruebas de Ley, BASDAI o el DAS28. En la exploración física vamos a encontrar o vamos a valorar la movilidad de la columna, tanto en la flexión lateral de esta, también vamos a valorar la expansión torácica, la distancia de la columna cervical y el coxis, la rotación cervical y la distancia dedo-suelo. Y los diagnósticos diferenciales de esta enfermedad pueden ser artritis reumatoide, artrosis, enfermedad de Lyme o gota. El tratamiento va a estar encaminado hacia 3 pilares básicos. Principalmente van a ser los AINES, que estos de aquí el tratamiento va a tener una duración de aproximadamente 3 meses. Aquí tenemos la indometacina de 50 miligramos, tenemos el naproxeno de 550 miligramos y celecoxib de 220 miligramos. Si estos fármacos no funcionan, podemos pasar en los fármacos modificadores de la enfermedad, como son metrotexato, sulfasalazida y levofloxacina.
También tenemos los fármacos biológicos o anti-TNFs, entre los que encontramos el infliximab, etanercept, adalimumab, setolizumab, golimumab y sequizilumab. Entonces tenemos que para el tratamiento primero tenemos que diagnosticar que es un paciente que padece de espondilitis anquilosante. El primero tenemos un tratamiento con anti-TNF. Esto de aquí, después de administrar anti-TNF, vamos a evaluar al paciente a los 3 meses. Si hay un criterio de respuesta, si hay una respuesta favorable, vamos a continuar y evaluar en los siguientes 3 meses. Pero si no hay una respuesta favorable, vamos a utilizar vamos a cambiar el anti-TNF que en el momento se está utilizando por otro de la misma rama. Después tenemos que evaluar a los 3 meses. Si hay respuesta, vamos a continuar y evaluar posterior a los 3 meses, pero si no hay respuesta, vamos a mantener el anti-TNF alfa y vamos a aumentar un fármaco modificador de la enfermedad. Bueno, a continuación yo, Carlos Ramírez, les voy a seguir hablando sobre el tema artritis psoriática. Vamos a hablar sobre su epidemiología, su etiología, las manifestaciones clínicas, el diagnóstico y el tratamiento. Bueno, a continuación nosotros podemos observar en la imagen lo que es una lesión típica de psoriasis, lo que vendría a ser una placa descamosada. Bueno, vamos a hablar sobre su epidemiología. Entre el 25 y el 30% de los pacientes con psoriasis tienen o tendrán alguna variante sobre esta enfermedad. Se aprecia con mucha mayor frecuencia de forma axial en varones y de forma poliarticular en mujeres. Se diagnostican entre la tercera y cuarta década de vida del paciente. Bueno, con respecto a su etopatiogenia, vamos a tener que esta puede ser autoinmune por infecciones post-estreptocócicas y VIH o por traumatismos como son el fenómeno de Kapner, el tabaco y por obesidad. Con respecto a su etología autoinmune, esta está ligada al HLA-B27. Con respecto a lo que son sus manifestaciones clínicas, podemos observar que hay articulares, dermáticas y extraarticulares. Entre las articulares nosotros vamos a encontrar poliartritis, oligoartritis, afección articular de lo inferior, sacroileitis y artritis mutilante, además de lo que es dactilitis y entesitis. Con respecto a sus manifestaciones dermáticas, vamos a tener que la psoriasis y la distrofia ungueal. Vamos a seguir con extraarticulares que vienen a ser la uveitis, conjuntivitis e insuficiencia aórtica. En la siguiente diapositiva, nosotros vamos a ver las típicas lesiones. Como podemos observar, la dactilitis, que es la que se encuentra en medio, que es la imagen con vendedor de salchicha, la entesitis. Aquí vemos otras típicas lesiones de psoriasis que se van a encontrar en este tipo de pacientes. Aquí encontramos lo que son la uveitis y la insuficiencia aórtica. Bueno, ahora sigamos con su diagnóstico. Bueno, para su diagnóstico vamos a tener lo que son las pruebas de laboratorio y las pruebas de imagen. Entre ellas vamos a encontrar que en la prueba de laboratorio vamos a encontrar una elevación de la PCR, una elevación asimismo de la BCG. Vamos a encontrar que se puede encontrar una presencia de factor reumatoide de un 2 a un 15% de los pacientes, un ANA positivo en un 14% de los pacientes y un ACPA en un 16% de los pacientes. Bueno, con respecto a las pruebas
con respecto a las pruebas de imagen, vamos a tener lo que son las pruebas radiológicas. También vamos a tener resonancia magnética y en esta los criterios de clasificación de Caspar. En estas vamos a ver las imágenes típicas de lo que es una artritis psoriática en pruebas radiológicas. En esto también observamos. Bueno, con respecto a la ley, ¿qué nos va a decir? Donde nosotros tenemos que colocar, o sea, donde nosotros vamos a ver dónde se encuentra el daño. En este caso, lo que viene a ser el epicóndilo lateral del húmero, el cóndilo medial del fémur y el tendón de Aquiles. Son los lugares donde nosotros tenemos que visualizarlos con bastante frecuencia. Bueno, con respecto a los criterios de Caspar, nosotros vamos a tener que para dar para que esta sea la enfermedad que estamos hablando, de artritis psoriática, vamos a tener que tiene que estar por lo menos 3 puntos por encima de esta. En el caso de lo que es una evidencia de psoriasis actual, vendrían a ser 2 puntos. ¿Bien? O un historial de persona con psoriática o un historial de familias de personas con psoriasis vendrá a ser 1 punto. Psoriasis actual se define como la psoriasis cutánea del cuero cabelludo en el momento de visita y a juicio del dermatólogo o reumatólogo. Historia personal de psoriasis se define como historia de psoriasis referida por el paciente, el médico de cabecera, el dermatólogo, el reumatólogo o cualquier profesional de la salud cualificado. Historial familiar de psoriasis se refiere a psoriasis en familiares de primero o segundo grado que lo haya referido el paciente. Enfermedad psoriática unguial, onicólisis o hiperkeratosis. Esta va a generar también 1 punto. Factor reumatoide negativo. Vamos a tener que esta también va a generar lo que es 1 punto. Una dactilitis actual va a dar 1 punto y una evidencia de radiografía de neoformaciones óseas justaarticulares que aparecen como una osificación bien definida cerca de los márgenes articulares es una radiografía simple de manos o pies. Eso también va a valer 1 punto. Esta tiene una sensibilidad del 91.4% y una especificidad del 98.7%. Ahora por último hablaremos sobre el tratamiento. Vamos a tener que para el tratamiento vamos a tener lo que es tratar la artritis periférica, la enfermedad carcial, la entesitis y la dactilitis. Por ejemplo, tenemos primero la artritis periférica, vamos a dar un fármaco modificador de la enfermedad y un biológico. En el caso de una enfermedad axial vamos a dar un AINE, vamos a realizar fisioterapia y ejercicio y además de dar un biológico. En la entesitis vamos a dar un AINE, a hacer una infiltración y una fisioterapia, además de dar un biológico. Y en la dactilitis vamos a dar AINES, una infiltración y biológicos. Reanudando sobre las espondiloartropatías, vamos a hablar ahora sobre la artritis reactiva. Entonces, para hablar sobre la artritis reactiva, primeramente vamos a hablar sobre la epidemiología. En esta hay una incidencia anual de esta patología aproximadamente entre 4 a 28 casos sobre 100.000 habitantes al año. En sí, esta patología está relacionada con una alteración del gen de complejo mieloide complejo clase 1 como el antígeno leucocitario humano B27, que se ha encontrado entre un 30 a 50%. Ya, cabe recalcar que esta tiene una afectación igualitaria tanto en varones como mujeres. En la etiopatogenia, cabe recalcar que en sí
que las personas que tienen esta alteración del gen del antígeno deficitario humano B27 son más predispuestas a tener afectaciones tanto de origen entérico como genitourinario. Entonces, las bacterias que de origen entérico pueden ser la Shigella flexneri, Salmonella, Yersinia, Campylobacter jejuni, Campylobacter coli, Clostridium difficile y Escherichia coli. No obstante, las bacterias de origen genitourinario, estas pueden ser Chlamydia trachomatis, Ureaplasma orealiticum y Mycoplasma genitalum. Entonces, en las manifestaciones clínicas, a nivel articular, cabe recalcar que los pacientes suelen tener una oligoartritis. Esta suele ser una inflamación articular principalmente de las grandes articulaciones como las rodillas, y estas suelen tener una predisposición a afectar solo a menos de 5 articulaciones. Ya. Otra manifestación que suele recalcar son las sacroiliitis asimétrica, dactilitis o de salchicha, entesitis, que suelen ser principalmente a nivel del talón de Aquiles y también de la fascia plantar. En las manifestaciones extraarticulares se pueden referir también infecciones urogenitales, tanto como la cistitis. En el hombre pueden referirse una afectación tanto de próstata. En el género femenino suele haber también una cervicitis, salpingo-oforitis. Además de que suelen presentarse también lesiones ungiales que son muy similares a la psoriasis ungial. Otras manifestaciones que suelen referir a estos pacientes es la queratodermia blenorrágica, balanitis cicinada, a nivel ocular como conjuntivitis principalmente, y a nivel cardiovascular como aortitis, insuficiencia aórtica, y síntomas generales que suelen ser como febrícula, pérdida de peso, astenia y debilidad. Ya. En este cuadro podemos observar, por ejemplo, aquí en la queratodermia blenorrágica, en la cual esta afecta principalmente a nivel de la palma de las manos y el plantar del pie, en la que se puede observar también lesiones hiperqueratóxicas que son muy prominentes en dichas zonas. Para el diagnóstico, es de vital importancia recalcar que, aunque no es muy específico, que suele haber una elevación de los reactantes fase agudas como la PCR y la velocidad de seguimiento globular. También es importante realizar muestras de cultivo, estudios serológicos, radiografía y la resonancia magnética adecuada. Entonces, para el diagnóstico, el tratamiento es importante fundamentalmente en inicio administrar antiinflamatorios no esteroides. Posterior a esto, si es que no hay una respuesta adecuada a estos medicamentos, se puede administrar fármacos modificadores de la enfermedad como sulfasalazina, metotrexato y leflunomida. Cabe recalcar de que si hay una recidiva de estas manifestaciones articulares, se puede administrar antifactores de necrosis tumoral como infliximab, etanercept, adalimumab, golimumab, o también otros medicamentos como la anti-interleucina 12-23 como la ustekinumab y briaquinumab, además de anti-interleucina 17 como la secukinumab y sequinumab y brodalumab. Ya, y por último, aunque según estudios dicen que administrar antibióticos como profilaxis no ayudan tanto para las manifestaciones articulares, no obstante, cabe recalcar de que si es que los pacientes suelen referir manifestaciones genitourinarias en el momento de la aparición de la artritis, se puede administrar, por ejemplo, doxiciclina y acitromicina. Y ahora, continuando con la exposición que dio mi compañero Gilton Jiménez, vamos a hablar sobre la artritis asociada a enfermedad inflamatoria intestinal. Comenzando con la epidemiología, suele debutar entre la segunda y la tercera década de la vida, hacia los 50 años de edad, siendo el factor de riesgo principal para desarrollar el antecedente familiar de primer grado y otros factores que también van a afectar al intestino grueso. Dentro de los factores de riesgo principales está el tabaquismo. La etiopatogenia, todas estas enfermedades van a tener presente el antígeno leucocitado humano B27. Entre los factores está el estrés, el consumo prolongado de antibióticos y tabaco, que van a alterar la microbiota intestinal. La respuesta inflamatoria excesiva de los linfocitos T y los macrófagos, que van a causar
un daño intestinal, al nivel de la mucosa intestinal. Las manifestaciones clínicas. Dentro de las articulares van a estar las que van a lesionar la área axial. Y las periféricas van a ser de dos tipos, oligoarticular y poliarticular. Van a ser no erosivas, que van a afectar el primer tipo a la rodilla, y el segundo tipo a las áreas más distales, como las metatarsofalángicas y metacarpofalángicas. Van a provocar entesitis y dactilitis. Dentro de las extraarticulares vamos a tener el eritema nodoso, el pioderma gangrenoso, uveitis, escleritis y la escolagitis esclerosante primaria. Dentro del diagnóstico está la resonancia magnética, en la que vamos a tener una sospecha de dolor inflamatorio, la biopsia y la colonoscopía y el cultivo de heces. En el tratamiento van a estar 5 pilares importantes como son AINES, glucocorticoides, anti-TNF como el infliximab, etanercept, adalimumab y golimumab. Entre los antileuquina 12 y 23 están ustekinumab, braquinumab, y los antileucotrienos 17 como el secukinumab, ixekinumab y brodalumab. Gracias.